yo soy un poco dado a dar teoría y trato de ser práctico y útil cuando hablo con personas interesadas en la labor que hacemos en la térmica o en cualquier otro terreno, ¿no? Entonces voy a tratar de daros un poco digamos, de sustancia, entre comillas, sobre cómo se gestó la térmica, qué persigue, qué modelo de centro quiere ser, qué modelo de centro es, porque la térmica, aunque lleva solo un año, se ha posicionado muy bien a nivel nacional. Y también me gustaría, cuando acabemos, antes de que me preguntéis, os haré algunas preguntas que considero interesantes de cara a los que estamos al otro lado, digamos, de la barrera. Nosotros, generalmente, los que nos dedicamos a esto, tratamos siempre de pensar qué necesidades tiene el profesional inquieto o el aficionado en cuanto a curiosidad, ¿no? Y me gustaría saber, cuando acabe de hablaros, fundamentalmente qué percepción tenéis de la térmica en Málaga en este año de recorrido y, sobre todo, la utilidad que le dais al centro o que le podéis dar en el futuro. Bueno, voy a empezar un poco por lo menos digerible, que es la teoría de la gestación de este proyecto de la térmica. Bien, sabéis que Málaga en los últimos años ha tenido una transformación cultural muy grande, con una proliferación de centros culturales, museos, muchísimas iniciativas personales, privadas, públicas. Y que últimamente, y como fruto de una línea de trabajo bastante clara por parte de las administraciones públicas y la iniciativa privada, han conseguido que la ciudad se posicione en el panorama nacional cultural, ¿no? Creo que hace poco el Observatorio de Cultura Contemporánea, promovido por una de las empresas, quizá la más importante que trabaja en el sector de la cultura de España, de ámbito privado, que es La Fábrica, hace un estudio semestral 2 veces al año, con encuestas entre 500 gestores culturales. De ellos suelen contestar 120, 140, y se hace de una manera bastante curiosa, pero sí muy leccionadora, ¿no? Se les pregunta a estos gestores o responsables de cargos públicos en el ámbito de la cultura que citen 5 centros en España que consideran que aportan, que son un valor añadido a toda la cultura que se gestiona desde el país, ¿no? Y entonces, al hilo del último observatorio, nos sorprendió a nosotros mismos que la térmica estaba entre los 20 centros citados por estos gestores que participan de la encuesta. Es realmente un caso muy sorprendente porque solo tenemos un año de vida y hemos conseguido que la térmica se conozca más allá de Málaga, lo que para nosotros es muy importante, porque ahora veréis que entre el objetivo fundamental del centro está ofrecer formación educativa no reglada con los mejores profesionales en distintas ramas que trabajan en este país. Bien, entonces os decía que la térmica se ha posicionado en el ámbito del desarrollo cultural de Málaga desde hace escasamente un año, ¿no? Un año y un poco más, 3 meses. Decimos en nuestro enunciado teórico que las ciudades posmodernas y culturalmente desarrolladas reciclan sus espacios y edificios. Son numerosos los ejemplos que constatan este nuevo tipo de pensamiento basado en un modelo de desarrollo urbano sostenible. La idea es muy simple: se conservan y se da valor a infraestructuras que por la propia dinámica de la ciudad han dejado de tener el uso para el que fueron construidas. Viejas estaciones que albergan museos, lonjas de puertos que se convierten en salas expositivas, antiguas iglesias que hoy son las salas de conciertos, fábricas y mataderos como centros culturales, etc. Hago aquí una parada breve porque conoceréis un poco la historia de este edificio. Es un edificio protegido, antiguamente fue hospital de sangre, luego orfanato y finalmente centro cívico. ¿Qué es el centro cívico? Bueno, en la época, digamos, de la transición democrática se utilizó mucho esta nomenclatura extraña de centro cívico, como si realmente no estuviéramos civilizados en España. Quizás después de la dictadura era bueno añadir la etiqueta de cívico. ¿Qué se hizo con el centro cívico? ¿Para qué se usaba? Fundamentalmente
tenía una vocación muy social, es decir, traían a personas pues de poblaciones cercanas que en aquella época, cuando se creaba el centro cívico, no se desplazaban con mucha facilidad, se les alojaba y se les hacían visitas a la ciudad. Y entonces el centro cívico, hasta hace escasamente un año, funcionaba así. Es decir, aquí hay una residencia, no sé si conocéis el edificio, hay un comedor, ya sabéis las instalaciones que son magníficas, y entonces pues venían autobuses de distintas localidades de la provincia de Málaga, con una serie de personas que hacían una visita cultural a la ciudad. Dormían aquí una noche generalmente y entonces ese era el uso del centro cívico al margen del día a día, con sus numerosas aulas donde se hacían asambleas pues, de colectivos sociales, entiéndase asociaciones de vecinos, sindicatos, taxistas, bomberos, etcétera, etcétera. Ese era el uso del centro cívico hasta hace escasamente un año. Ahora convivimos con esta actividad, pero está muy reducida. Es fundamentalmente ya el uso del edificio, tiene ya carácter cultural. Bueno, os decía que además del ahorro y de la idea de sostenibilidad, estos nuevos espacios suelen tener encanto, ya que evocan situaciones vividas por la ciudad o a menudo son fuente de inspiración de creadores y artistas. En este contexto nace la térmica. La térmica se basa fundamentalmente en tres patas que definen su espíritu. Es cultura, educación y sociedad. En base a estos tres ejes de actuación se inició un importante proceso de transformación para convertir el centro cívico en un espacio de referencia en la difusión y desarrollo de la cultura y creación contemporáneas. Es importante lo de contemporáneo porque la vocación de la térmica es fundamentalmente contemporánea. Y como tal, ya veréis, no me he traído una programación de la térmica, pues supongo que la conocéis, veréis un poco el sello de la actividad que está muy en relación con nuestro tiempo y en concreto con un determinado periodo que nos interesa mucho, que es entre los años 70 hasta hoy, desde los años 70 hasta hoy. Y está volcado casi toda su programación, al margen evidentemente de la parte formativa, educativa. La parte visible de la térmica se basa fundamentalmente en este periodo de tiempo con una conexión directa con la ciudad y lo que vivió en esa época y evidentemente lo que ocurría en el país en paralelo. Bien, este gran espacio cultural con una identidad clara y un horizonte definido pretende implicar a toda la sociedad de Málaga y su provincia y trascender las fronteras de la ciudad, convirtiéndose en un punto de encuentro, intercambio de ideas y experiencias al servicio del progreso colectivo y en un espacio de referencia. El modelo de centro, fundamentalmente, en cuanto a lo que es el espíritu de creación contemporánea, se basa en difundir las tendencias artísticas y culturales de hoy. Un lugar donde conocer lo que está pasando en un panorama cultural activo y cambiante, dinámico, creativo e innovador. Un espacio con espíritu audaz y vanguardista, respetuoso con los lenguajes tradicionales del arte, pero atento a nuevas formas de creación y expresión artística. Concebido como un lugar abierto a la pluralidad, un espacio público para el diálogo que trabaja activamente por y para la sociedad de la que es parte activa. Bueno, esto es un poco el modelo de centro, como os decía, pero para ir en el día a día y desarrollar los pilares de la térmica, que son cultura, educación y sociedad, sí me gustaría hacer unos pequeños apartados para profundizar, aunque sea brevemente, sobre qué pretendemos cuando decimos que la térmica se asocia o pretende asociarse a lo que es la cultura, la educación y la sociedad de nuestro tiempo. Como os decía, la térmica es un gran espacio de creación y difusión cultural, un punto de encuentro multidisciplinar centrado no solo en la exhibición, sino en el apoyo a la concepción y producción de proyectos, redefiniendo la idea de contenedor cultural para enfocarlos desde un punto de vista activo, participativo y ciudadano. Bien, esta teoría, que puede parecer compleja, digo estas palabras, os voy a tratar de llevarla a la práctica para que entendáis un poco cómo funciona la térmica y a quién está dirigida fundamentalmente, ¿no? Bien, la térmica tiene dos partes, como os decía al principio, que es la parte visible, es decir, la parte abierta al público, y la parte formativa educativa, que es el 80% de la actividad de la térmica. Cuando la térmica nace, yo que conozco un poquito la ciudad, noté que había un hueco en todo el contenedor cultural de Málaga
hacia el proceso o hacia los procesos de formación sobre la industria cultural, y sobre todo sobre estudiantes que pueden estar acabando sus carreras y que podrían encontrar en la térmica un punto de apoyo. De hecho, hay muchos acuerdos con la Universidad de Málaga, y que podrían encontrar, como os decía, un punto de apoyo en su formación, porque nosotros íbamos a tratar de traer formadores y profesionales de élite a Málaga para que la gente de Málaga pudiera potenciar su formación personal, tanto universitaria como no universitaria, porque evidentemente la térmica está abierta al público y no hace distinciones. Entonces os decía que el 80% de este proceso, bueno, de actividad es formativo y educativo no reglado. Hay un porcentaje pequeño que es muy importante porque nos da el posicionamiento global en el ámbito nacional, que es las actividades que nosotros llamamos de cara al público, es decir, charlas, conferencias, exposiciones, etc. Esto, ya sabéis cómo la sociedad de hoy, el impacto mediático, ya no hablo de prensa, hablo incluso de redes, es fundamental para que los centros o las actividades se conozcan. Luego, cuidamos mucho que estas actividades, que son muy escogidas, sean de primer nivel. Y entonces ahora va la segunda parte, que explica algunas cosas del funcionamiento de la térmica. Hemos hecho una red de compañeros de viaje de ámbito nacional, algunos de ellos es la primera vez que salen de Madrid o de Barcelona, para tener una presencia siempre estable en la programación de la térmica. Espero no olvidarme de nadie, pero están el Centro Dramático Nacional, la Escuela de Cine de Madrid, que es la ECAM, que es la primera escuela oficial reglada en España. Ahora está la SCAC, que también es un centro con el que ya estamos hablando para que tenga presencia aquí. La Biblioteca Nacional de España, que también tiene cursos permanentes en la térmica. Instituciones privadas como el Terrat de Barcelona, que todos conoceréis, una productora de televisión, quizás la más importante, que tiene, alguno quizás lo conozca, tiene actividad permanente en la térmica. Hoy, precisamente, hemos presentado en prensa esta mañana un acuerdo con Canal Plus para chequear una parte importante de un fenómeno de masas planetario, quizás el mayor, el fútbol, que os parecerá raro integrarlo en la térmica, pero le hemos dado la vuelta al fútbol y hemos presentado hoy un congreso sobre fútbol y más, que es la otra cara del fútbol, donde vienen gente de la cultura de este país, muy importante, a hablar del fútbol, de lo que representa el fútbol, de lo que provoca el fútbol y lo que no provoca. Y hacemos 3 días en Benavís, una ciudad de la provincia de Málaga, donde vamos a hacer todos los años un chequeo a la situación, no del fútbol, sino socialmente de lo que representa el fútbol. Es decir, es un congreso de fútbol completamente atípico. Eso es un poco la línea de la térmica. Un ejemplo muy interesante a seguir. ¿Por qué? Porque tenemos un compañero de viaje tan importante como Canal Plus, con un proyecto que ha nacido de la propia térmica y que se va a poner en el mapa nacional. Esa es un poco la metodología de trabajo de la térmica siempre. Es decir, cuando hacemos un proyecto que sea innovador, que surja de aquí y que nos dé posicionamiento nacional. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a atraer a toda esta gente que queremos, que realmente es lo que nos interesa en la térmica, que vengan, que estén aquí, que den clases, cursos, talleres y que realmente se enriquezca el alumnado o la gente inquieta de Málaga. En fin, os estaba diciendo que los compañeros de viaje, que hay bastantes más, bueno, está la Fundación Albéniz. Con la Fundación Albéniz también hemos hecho un acuerdo muy importante y notaréis un poco cómo hay determinadas instituciones en España, que yo me enteré realmente hace poco de esta pata de la Fundación Albéniz, importantísima en el ámbito educativo. La Fundación Albéniz tiene un fondo musical fantástico, porque ya sabéis que la Escuela Reina Sofía de Música Sinfónica pues tiene a los mejores profesores del mundo impartiendo clases. Entonces la Fundación ha hecho un archivo sonoro sectorizado por autores, tipo de música y tal, a disposición de los alumnos de conservatorios de España y de fuera de España. La térmica ha firmado un acuerdo con la Escuela Reina Sofía y la Fundación Albéniz para que todos los alumnos de los conservatorios de Málaga, nosotros hemos pagado una cantidad X para que esto sea posible, tengan acceso a esa base de datos inmensa sobre lo que es el mundo de la música sinfónica. Entonces ahí estáis viendo un poco
insisto en el modelo en el que trabajamos. Cogemos a un compañero de viaje importante de ámbito nacional y luego lo que repercute al entorno, que es lo importante para vosotros, siempre es de primer nivel. Y esa es una de las características que pretendemos tener siempre en la térmica. Bueno, os decía que como podéis ver, tenemos compañeros de viaje, instituciones u organismos nacionales, pero también tenemos profesionales de Málaga que tienen su sede aquí. Profesionales que están muy bien posicionados nacionalmente hablando. La Noche en Blanco, que la tenemos pasado mañana, vamos a tener un ejemplo, Ángel Calvente, que es sin duda una de las referencias nacionales en este país sobre el mundo de la marioneta, tiene una escuela de marionetas en la térmica. Y el sábado va a enseñar a la gente que se acerque cómo se trabaja, qué están haciendo sus alumnos, etcétera. Entonces, tenemos a Ángel Calvente, como os decía, montando su escuela de marionetas, pero muchos profesionales de Málaga, de primer nivel, que están impartiendo clases y cursos de manera permanente en la térmica. Por ejemplo, hay un curso de informática y música que tiene cada día más alumnos y que entonces va formando al estudiante o a la persona que le interesa sobre esta faceta y lo desarrolla a lo largo de todo el año. Siempre insisto en que los cursos de la técnica por lo general tienen una estabilidad en su programación de al menos un curso académico. Bien, se me olvidaba citar de otro compañero de viaje, que es la Asociación Nacional de Egiptología, que tiene su sede en Madrid y que dan charlas cada trimestre, dan un curso sobre un periodo de la historia de Egipto, del Egipto antiguo, y ha ocurrido lo mismo, que empiezan, hay una petición, porque normalmente, claro, el problema de la térmica es que estamos hablando de alumnos de 20, de cursos de 20, 25 alumnos, que luego, claro, hay mucha lista de espera y entonces este tipo de organismos organizan ya diversas fases en su programa educativo, de tal manera que hay personas que siempre se pueden enganchar y seguir. Entonces, la Asociación Nacional de Egiptología está aquí también como organismo permanente. Entonces os decía que el modelo fundamental de la térmica es, y concluyo, parte formativa, de formación educativa no reglada, y parte visible, donde nos posicionamos nacionalmente, incluso internacionalmente. Por ejemplo, las exposiciones que hace la térmica todas son inéditas en España, todas. Por ejemplo, Fabio McNamara, porque ahora haréis una visita guiada al edificio, veréis cómo la exposición de Fabio es la primera vez que Fabio McNamara hace una exposición. Conocéis a Fabio, que es un icono de la movida, una persona muy asociada al mundo de la música, pero que también pintaba, y de hecho, pues ahí veis una colección de retratos que la podréis ver aquí, donde Fabio hace su primera exposición individual, la ha hecho en la térmica en Málaga. La exposición de Nirvana, bueno, pues a nosotros nos llenó de orgullo que con el aniversario de la muerte de Kurt Cobain en el país nacional se citaba solo 2 exposiciones de Nirvana en el mundo, que era una en París, en un centro que no recuerdo cuál, y la otra en la térmica en Málaga. Esto también traduce a las claras un poco cuál es la metodología de trabajo de la térmica, es decir, crear permanentemente. Es decir, si me preguntáis por un signo de identidad de la térmica, es que estamos asociados a lo que nos define, a la creación contemporánea. Es decir, tratamos siempre de generar proyectos propios. Muy pocas veces nos sumamos a proyectos ajenos. Bien. Como os decía, la térmica es un proyecto abierto a Málaga y su provincia que trasciende sus espacios de instalaciones para extenderse a otros ámbitos de la ciudad y pretende fomentar el desarrollo de la creatividad y el interés por la cultura de la sociedad malagueña. Y entonces, como os decía, tenemos 3 patas. La cultura. ¿Qué queremos de la cultura? ¿Qué papel juega la térmica en la cultura en Málaga? Pues un papel fundamentalmente activo e interactivo. Activo porque siempre estamos ahondando y profundizando en facetas y procesos constructivos. Por ejemplo, por hablaros de la creación, producción y difusión de toda la cultura que se genera aquí. Y también decidimos finalmente que en el conocimiento de estos procesos es donde está la clave que nos permite un acercamiento más enriquecedor a cualquier ámbito de la cultura.
Y al mismo tiempo la térmica aspira a ser un centro de arte de visita obligada, un espacio de referencia para los nuevos creadores y un punto de encuentro entre profesionales, creadores y público que ayuda a desvelar nuevas visiones de la cultura y genere espacios de reflexión y crítica. Aquí me voy a detener un momento porque os decía que la térmica es un centro activo e interactivo. Sí, queremos que la gente se esfuerce cuando llegue a la térmica. No estamos hablando ya de los cursos y talleres. Si os dais cuenta, en el programa de actividades de la térmica tenemos un aula de historia, por ejemplo, que dirige Fernando García de Cortázar, ha pasado Santos Juliá, Ricardo García de Valcárcel, viene ahora Joaquín Leguina, que os preguntaréis qué pinta Joaquín Leguina en un aula de historia. Bueno, pues eso es un poquito, como os decía antes, el signo de identidad de la térmica. Queremos profundizar en los años 70, 80 y 90 y hasta hoy. Joaquín Leguina ha sido un político fundamental en la transición democrática y va a hablar de su experiencia en la España de la postdictadura, de la democracia. Entonces, como os decía, tratamos con el ciclo de la Biblioteca Nacional, que habla de clásicos a la carta y profundiza en autores como Calderón, Cernuda, Unamuno, etc. Son, como podéis ver, y esto es abierto al público, no es un curso, son actividades que requieren de un posicionamiento del espectador, es decir, de un señor que se asoma a oír una conferencia sobre Cernuda, o bien le interesa, seguro que ha leído algo, y quien está exponiendo algo sobre Cernuda, que suele ser un catedrático asociado a la actividad de la Biblioteca Nacional, va a conseguir, o en eso está su intención, en que conozca a Cernuda de otra manera. Lo mismo que la primera, estoy recordando de la primera conferencia que se dio sobre Cervantes, que la dio un catedrático de la biblioteca, fue curiosa porque no habló de la obra de Cervantes, habló de Cervantes como personaje. Entonces, buscamos siempre una faceta distinta en las exposiciones al público que tratamos. Bien. El tema educativo pues es fundamental, que es la segunda pata de la térmica. Educación. Es el 80% del trabajo de la térmica. Tratamos de educar y formar al mismo tiempo y siempre tratamos de ir más allá de una simple agenda de actividades, ¿no? Desarrollamos un programa formativo orientado a todo tipo de público. Una selección de propuestas divididas en jornadas, seminarios, talleres, visitas guiadas, cursos monográficos especializados y foros de discusión que convertirán al centro en una plataforma de pensamiento activa y libre. Hace poco, os voy a poner un ejemplo, para que veáis un poco el posicionamiento de la térmica a la hora de plantear programas, hicimos unas jornadas sobre el futuro de la industria musical. Fue unas jornadas nacionales donde ese colectivo, el colectivo de editores, de artistas por supuesto, de gestores, de directores o programadores de salas, chequeó el enorme problema que hay alrededor de la industria musical, que como todos sabéis y por temas de piratería está en una situación crítica como tantas otras, ¿no? Entonces en la térmica se reunieron todas las revistas del sector, Rock Deluxe, Mundo Sonoro, estuvieron todos aquí y chequearon un poco la situación del sector. Aquí en estas jornadas hubo una parte para profesionales y otra abierta al público. Bien. El tema social. Bien, la térmica es un centro conectado con la ciudad, un espacio donde los diferentes agentes y personas que se acerquen o que lo habiten podrán encontrar un lugar de estudio, investigación, discusión y sobre todo disfrute en torno al arte y la cultura. La térmica trabaja para ser un espacio inclusivo donde el conocimiento y la creatividad del visitante tienen una relevancia significativa. El público más activo es, en última instancia, el verdadero actor cultural y tiene la posibilidad de aportar un valor añadido al centro más allá de la mera asistencia a sus actividades. El intercambio de ideas, experiencias y personas, los proyectos en colaboración y el trabajo en red completan así la identidad esencial de un proyecto orientado a facilitar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. La parte social, nosotros nos volcamos mucho en ella, porque queremos ser un poco reflejo de lo que está ocurriendo en este país, más en tiempos tan difíciles como estos de la crisis, donde todo se repiensa, se vuelve a poner en valor y se resitúa en el mapa, ¿no? Aquí hemos traído, como os decía, hay un ciclo dedicado a ciencia y pensamiento muy ligado a esta actividad social, donde han pasado pues fundamentalmente filósofos y pensadores, pues Fernando Savater y un sinfín de ellos hace poco, incluso psicólogos como Patricia Ramírez hace poco,
donde solo hablan de lo que ocurre en España. Y son conferencias, como os decía, realmente no sencillas, porque suelen profundizar en temas sociales desde una óptica, pues cada uno desde la suya, desde la óptica psicológica, filosófica, y fundamentalmente tratan de acercar la realidad a lo que tratan, mejor dicho, de dar una interpretación de la realidad desde el punto de vista del ponente. Os voy a poner un ejemplo. Cuando trajimos a Jordi Évole, como sabéis, bueno, es este presentador director del programa Salvados de La Sexta. Fue curioso porque, no sé si lo visteis en prensa, teníamos gente para llenar 3 veces el auditorio, Y las preguntas en la charla de Évole fueron sorprendentes, porque realmente el público enfocó a Évole como si fuera un predicador, y le preguntaban desde hipotecas impagadas a crisis económicas, posibles salidas, a si él pudiera hablar con no sé quién, y el hombre estaba realmente abrumado. De hecho, tuvimos que salir a decir a la gente que se quedó fuera, que era un auditorio y medio, que él iba a hacer como, digamos, 2 conferencias para la gente que estaba dentro, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, y luego se quedó y renovábamos público. Claro, Salvados es un programa que traduce mucho lo que está ocurriendo en España, todas las inquietudes de la gente, los problemas más cercanos. Salvados representa la figura de Jordi Évole, digamos, una parte noble de lo que hay en España, una persona que se preocupa por problemas que atañen a la gente y que además es capaz de poner el disparadero a personajes a los que poca gente se atrevería. Pues Évole es un poquito, es una parte también de la térmica, de lo que pretende la térmica, ¿no? Pretendemos interpretar lo que está ocurriendo alrededor para poder reaccionar mejor, y este es uno de los planteamientos importantes de la térmica. Bueno, y ahora voy a acabar con el proyecto de creadores, pues no me gusta ser muy teórico, ahora prefiero hablar con vosotros. Voy a citar algunos proyectos importantes de la térmica que tienen un recorrido y que están muy relacionados con el centro, con el funcionamiento del centro. Vais a ver, cuando acabe esta charla, vais a ver dónde residen nuestros creadores. La térmica ha convocado un concurso internacional de creadores, de artistas, que residen aquí 6 meses en talleres que ahora veréis, y dentro de escasamente 20 días van a presentar sus trabajos en nuestra sala de exposiciones. Son 6 artistas nacionales e internacionales que residen aquí 6 meses en la ciudad, que trabajan todos los días en su taller, y que el resultado de su trabajo se va a ver dentro, como os decía, de pocos días. En el mientras tanto están aquí residiendo, ha habido más de uno, en concreto 2, que ha hecho ya exposiciones en centros de Málaga, algunos de ellos con un éxito tremendo. En Marbella, por ejemplo, bueno, aquí hay un amigo que lo vio, Miguel estuvo presente, Miguel Gómez hizo una exposición en una galería de arte, y conozco a los dueños, y ha sido un gran éxito. Es una persona que está empezando prácticamente y que está aquí residiendo en la térmica. Otro de los artistas que reside, que viene de Senegal, que es Omar Víctor Diop, que nos costó sangre que lo dejaran salir de Senegal porque no le querían dar visados y demás, ha hecho una exposición en la Alianza Francesa de fotografía. Es un señor además con un prestigio ya, aunque es muy joven, muy notable, sobre todo en Francia, y ha expuesto ya en paralelo en otra sala de Málaga mientras está residiendo aquí. Esto para nosotros es un orgullo y nos muestra un poco, pues, la utilidad del programa que hemos desarrollado, ¿no? Es un programa, como os decía, de apoyo a la creación contemporánea, y busca impulsar el desarrollo creativo y profesional de creadores que requieren tanto de espacios para dar vida a sus proyectos como de apoyo económico, técnico y formativo. Nosotros el apoyo económico, os aclaro lo que es. Ellos residen aquí en la térmica, como sabéis, yo os he dicho antes, tienen un comedor, es decir, tienen aquí toda su manutención resuelta, y les damos una pequeña beca que les ayuda al día a día, porque están aquí, claro, 6 meses, es una beca mensual que les ayuda a sus gastos y también, pues, al dinero, evidentemente, que generan en gasto en cuanto al trabajo que hacen, pinceles, todo tipo de material que usan para su trabajo. El concurso, como os decía, es internacional, está vinculado a cualquier disciplina artística, y bueno, esto se va a convocar todos los años.
hubo una gran demanda para estas 6 plazas, hasta el punto que tuvimos que hacer 2 menciones de honor referidas a proyectos que 2 artistas no pudieron, digamos que no se les seleccionó porque había solo plaza para 6, pero que van a estar en las jornadas de la creación, que se van a hacer el día, os decía, fin de mes, exponiendo también sus trabajos. Os digo de dónde son los artistas: de Granada, de Dakar, de Vizcaya, de Berlín, de Valencia, de Córdoba y de Málaga. Bien, este es uno de los proyectos emblemáticos de la térmica, porque realmente son compañeros de viaje en el centro durante 6 meses y nos va a permitir, y de hecho ya la Unión Europea nos ha hecho un primer filtro y ha apoyado nuestro proyecto, nos va a permitir, que ese es nuestro objetivo, este programa, el intercambio de creadores entre un país y otros países de la Unión Europea. Estamos ahora mismo, hemos hecho un proyecto común con un centro de, espero no equivocarme, de Eslovaquia, de Berlín y creo que es de París también. Hemos hecho un proyecto conjunto para intercambiar artistas. Este proyecto, la Unión Europea, el primer filtro ya lo hemos pasado y en verano se decidirá si nos retornan la ayuda, que nosotros estamos esperanzados en que sí. De esta manera la térmica se va a posicionar con otros centros parecidos europeos, en cuanto a potenciar a creadores emergentes o artistas emergentes en este mundo, que es muy complejo, que no lo tienen fácil, como os podéis imaginar. Bien. Estoy viendo bueno, os voy a citar algún ejemplo más y ya pasamos directamente, si os parece, a las preguntas. Os decía de organismos residentes o instituciones que estén con nosotros de la térmica. Se me ha olvidado mencionar la Orquesta Filarmónica de Málaga. La Orquesta Filarmónica de Málaga, en línea de colaboración con la técnica, programa conciertos con la formación orquestal, con plantillas grandes de entre 40 y 45 músicos y con solistas jóvenes. Está teniendo muchísimo éxito el ciclo, ya llevan 2 años con nosotros y ahora en enero del año 2015 van a hacer un mes dedicado a Tchaikovsky, donde van a venir la Orquesta del Diván de Barenboim, la Joven Orquesta Nacional de España, la propia Orquesta Filarmónica de Málaga y alguna más. Y van a estar residiendo probablemente aquí en la térmica y vamos a tener casi 2 semanas de música sinfónica alrededor de Tchaikovsky, pero os cito este ejemplo para que veáis la entidad de las formaciones orquestales que van a venir, la entidad en definitiva del proyecto que queremos llevar a cabo. Se me ha olvidado comentaros, que lo veréis en la visita guiada ahora, y espero acompañaros, que tenemos residentes también la Central de Actuantes. La Central de Actuantes es un colectivo teatral de actores y también algún director ahí, que hace microteatro en la térmica cada 15 días, de manera alterna. ¿Cómo funcionan? Pues funcionan, ya sabéis lo que es el microteatro, imagino, ahora lo vais a ver, es, digamos, son salas como, perdón, como de 10 personas de aforo aproximadamente, que metías en un pasillo y sacas una entrada y puedes saltar a otra, etcétera, ¿no? Puedes ver hasta 4 o 5 representaciones en un día. La entrada es un donativo, me parece que son 3 euros. Ellos tienen evidentemente un apoyo económico nuestro para que puedan subsistir y de esta manera potenciamos todo el tejido teatral de Málaga, porque hay un gran número de compañías que trabajan aquí, pero también vienen muchas compañías de fuera. Hace poco estuvo la de Eusebio Poncela, va a venir la de Manu Velasco, el hijo de Concha Velasco, Alberto San Juan ha estado por aquí también, creo. Es decir, tenemos una mezcla de actividad teatral de Málaga y provincia y también nacional. Esto es la Central de Actuantes, que es modélica en cuanto a su diseño, y lo vais a ver ahora cuando lo enseñe, que toda la gente que viene de fuera sobre todo se queda sorprendida, y es un colectivo de actores a la que hemos cedido el espacio y que lo ha hecho prácticamente todo. No he hablado de todo el programa infantil, que es muy fuerte y muy potente en la térmica, ¿no? Perdonadme. Tenemos una escuela de cine que llamamos Mindy Chaplin, que está con nosotros desde que empezamos. Se creó en 2006, repescamos la iniciativa que la hace Quique Díaz, no sé si le conocéis, que es un gestor de Málaga, bueno, muy relacionado con el cine y la radio de toda la vida.
Y en esto lo que hacemos es a los más pequeños divulgar el lenguaje y la cultura audiovisual del cine, ¿no? Ellos incluso acaban rodando su propia película. Llevan 2 años aquí con nosotros, se va a hacer la noche en blanco, vamos a enseñar los trabajos que han hecho los niños, y será muy curioso ver cómo empiezan, lógicamente en el mundo de hoy hasta los niños manejan un teléfono, incluso la grabación de vídeo, es sorprendente lo que son capaces de hacer, ¿no? En este sentido tenemos una casi escuela de Lego, del famoso juguete Lego, se llama Robotics Lego, donde se enseña a los niños a crear con los Legos. Hemos hecho incluso cursos para niños de diseño industrial, con la Escuela de Málaga de Diseño. Y múltiples actividades alrededor de los niños, que la veréis. Por ejemplo, talleres de escritura para adolescentes, donde hemos traído autores importantes, del último Ignacio Martínez de Pisón, que enseñan a adolescentes de 14 y 16 años a escribir. A la gente que aunque parezca raro, todavía existe, que tienen vocación para escribir. Es decir, que tenemos un abanico de edades a las que tocamos prácticamente todos, con ofertas para que se vayan acostumbrando a estar cerca de la cultura y de la educación, que es uno de los objetivos, por no decir el más importante, que tenemos a la vista, ¿no? Hay también una escuela de fotografía y, como os decía, bueno, creo que es importante pararme un minuto en el Centro Dramático Nacional y lo que hace, ¿no? El Centro Dramático Nacional tiene un laboratorio, se llama Laboratorio Rivas Sheriff, y hacen 3 cursos especializados en las distintas disciplinas que conforman el teatro. Entonces, el Centro Dramático Nacional pues, nos ha enviado aquí a Gerardo Vera, a Ernesto Caballero, autores muy reconocibles en España, y cogen 15 alumnos nomás, hacen unas semanas intensivas de mucho trabajo. Ahora os enseñaré también la sala donde trabajan, y allí conseguimos 2 cosas. Por un lado, promover la formación de los actores de aquí. Por otro, como vienen directores de teatro de primer nivel nacional, es para los actores de Málaga un escaparate fantástico para que les seleccionen, les vean y, si tienen suerte, vayan a trabajar con estas instituciones fuera de Málaga. Entonces estamos trabajando la formación y también la proyección del alumno al que acercamos a estos cursos.